Buenos días. ¿Cómo les va, iglesia? Les pido por favor que me acompañen al Salmo 63. Vamos a estar estudiando, meditando. Dios guiando también todo, porque cantábamos un poco recién que nuestra alma tenga sed de Dios, que seamos satisfechos en Él, que el Señor nos avive. Y este salmo habla un poco acerca de eso, acerca del deseo de buscar a Dios, de pensar en Dios, de meditar en Dios. En el año 1677, un joven pastor escocés llamado Henry Scougal, a los 27 años de edad, un hombre muy joven, muere de tuberculosis. Pero antes de morir, él, con el afán de querer animar a un amigo en la fe, a perseverar en la fe, a explicarle lo que significa vivir la vida cristiana, le escribe unas notas, unas cartas, animándolo. Y ese tratado luego se trascendió a tal punto que un poco antes de la muerte de Henry Scougal se publica. Luego no fue la intención de publicarse, fue una carta, ¿sí? Se llamó La vida de Dios en el alma del hombre, animando a su amigo en la fe a poder buscar al Señor, a ver lo que significa la vida cristiana. Fue de tanto impacto que luego de 70 años después, un tal George Whitefield, uno de los mejores predicadores que ha tenido la historia del cristianismo, buscando también su deseo de Dios, de crecer, de su lucha con el pecado, se encuentra a sus amigos que eran también muy conocidos, Charles y John Wesley. Y ellos dos, cuenta la historia que la madre de ellos, Susana, le había regalado este tratado. Y ellos se lo comparten a Whitefield. Y este tratado, este libro, La vida de Dios en el alma del hombre, hace un impacto tan en la vida de John Whitefield. Muchos dicen que quizás Whitefield todavía no era salvo y leyendo esto se convirtió realmente. Y paso a decirle algún fragmento de este tratado que habla un poco acerca también de lo que vamos a ver hoy. Dice: la nobleza y excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor. Reitero, la nobleza y excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor. Lo que un hombre ama y desea, aquello en lo que se deleita, es lo que revela la nobleza o excelencia de su alma. El alma se mide por sus vuelos, el corazón es conocido por sus deleites. El hombre vil se deleita en cosas viles, el hombre superficial en cosas superficiales, el alma noble y excelente en aquello que es noble y excelente. Por lo tanto, el alma más noble y excelente es aquella que ama más profundamente al único ser del universo que es perfecto en nobleza y excelencia. Es aquella alma que se deleita en la intimidad y comunión con Dios más que ninguna otra cosa. Es un extracto de ese libro, de ese tratado, y un poco habla acerca de lo que es el Salmo 63. El Salmo 63, el hecho de buscar a Dios, de tener una relación con Dios, de tener una intimidad con Dios. Entonces, pero muchas veces eso en nuestras vidas no es de forma automática. Lucas recién oraba en la oración que muchas veces llegamos acá los domingos y recién quizás cantando algo, leyendo las Escrituras, recién es como que muchas veces pensamos en la gloria de Dios. Y el Salmo 63 es un salmo escrito, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo por Dios, el autor de las Escrituras,
pero es un salmo de David, es de un creyente que tiene esa experiencia, que él necesita de Dios, que él desea a Dios, que él busca a Dios. Y es interesante, vamos a ver que el contexto no es nada favorable. Hay dificultad, hay adversidad, hay pruebas. Entonces, si podemos resumir este salmo, estos 12 versículos, en una oración puede ser que mi deleite, mi contentamiento en Dios está relacionado con mi intimidad y meditación en Él. No depende de la circunstancia en la cual yo viva. O sea, el punto es que mi deleite en el Señor va a estar relacionado a mi intimidad con Él, a mi relación con Él, no a lo que yo viva. Lamentablemente eso muchas veces en nuestras vidas no pasa así. Nuestras circunstancias, nuestras adversidades, nuestros problemas, nuestras pruebas ahogan nuestra sed de Dios, nuestra satisfacción en Él y nuestro gozo en el Señor. Entonces, vamos a ver en este salmo 3 efectos, ¿sí?, que produce una íntima relación y meditación en Dios. Hay 3 efectos que va a producir en nuestras vidas, ¿sí? Es el deseo por Dios, versículo 1 al 3, es la satisfacción en Dios, versículo 4 al 8, y es el gozo en Dios. Y todo eso, deseo, satisfacción y gozo, es en medio en un contexto de adversidad, de pruebas, de dificultad. Entonces, el tema de este salmo es buscar a Dios, es meditar a Dios. Y la idea de esto, hermano, es que esto que vamos a ver hoy no es algo inalcanzable. ¿Sí? He orado en la semana para que esto avive nuestro corazón, el deseo de buscar más al Señor. Porque esto tampoco no es algo automático, no es que apretamos un botón y ya el deseo de Dios surge en nuestro corazón, no es así. Luchamos con eso. Seguramente acá, si sos hijo de Dios, si sos creyente, quizás tu comunión con Dios, tu relación con Dios en la semana no fue la que quisiste. Quizás ni siquiera la tuviste. Y Dios nos manda a buscar esto. Entonces, la idea es que Dios avive nuestro corazón con este salmo y que salgamos de acá por la palabra a través del Espíritu Santo, aplicando nuestros corazones con un deseo más profundo de Dios, de la persona de Dios. Dice así la palabra de Dios, Salmo 63. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cuan tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Versículo 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán en las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada. Presas serán de las zorras, pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará. Porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Vamos al primer efecto que produce el hecho de poder tener una íntima relación con Dios, una comunión con Dios, es el deseo por Dios, el hecho de desear a Dios. Observen cómo comienza el texto. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Lo interesante también de este salmo, observen que arriba hay un encabezado que dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Eso da un poco el contexto en el cual el autor David escribe este salmo. Dice que cuando David estaba en el desierto, y hay 2 veces en las cuales en las Escrituras encontramos a David en el desierto de Judá. Una es cuando él está huyendo de el rey Saúl, ¿recuerdan? Saúl tiene celos de él
por muchos años lo sigue, lo persigue, y David huye del rey Saúl. Y la otra, que generalmente por el contexto y porque lo que dice el versículo 11, es la que más se asemeja, y lo que el contexto es porque dice el versículo 11, pero el rey se regocijará en Dios. Está hablando David en primera persona, está hablando de él. O sea, David ya es rey. La otra vez que David estuvo en el desierto de Judá huyendo fue cuando fue perseguido, recuerdan, por su hijo Absalón, que se subleva contra David, que quiere su reinado y él no quiere matarlo y huye. Entonces, ese es el contexto, donde David está siendo perseguido, donde quieren su vida a costa de su propio hijo. Es adverso, es difícil. Creo que debe ser muy doloroso que un hijo te quiera matar. Pero ese es el contexto en el cual David escribe este salmo y que Dios permite. Su circunstancia era desfavorable. No sería el momento ideal, por así decirlo, para hacer un devocional o para meditar y para buscar a Dios. Seguramente podemos pensar muchas cosas, pero no el hecho de quizás un buen escondite, quizás ver qué estrategia voy a hacer, pero no es un buen momento para buscar a Dios. Y David hace eso, observen, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. La Reina Valera 60 dice, de madrugada te buscaré, los que tienen esa versión. Apunta a lo que es la temporalidad, de buscar a Dios cuando recién me levanto. Pero la Reina, las Américas, la versión que estamos usando, apunta a su intensidad. Observen, dice, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Habla acerca de una intensidad. El punto es una constante búsqueda de Dios. Hay un deseo ferviente de Dios. David no se centra en la dificultad, sino que él busca a Dios, desea a Dios, porque Dios es su mayor necesidad. Pero observen, versículo 1, los pronombres personales que habla. Dice, tú eres mi Dios, dice David. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. David está hablando en primera persona. Lo que está apuntando es que él tenía una relación íntima con Dios. Él, David, está buscando a Dios. Yo te busco. Tú eres mi Dios. Eso habla de una relación íntima, de una relación personal que tenían con Dios. ¿Sí? Recuerden que lo que están leyendo, los salmos, son los israelitas, el Antiguo Testamento. Entonces lo que está apuntando acá también David es que David tenía una relación íntima porque Dios era el Dios de pacto con Israel. Había una relación de pacto, de amor. Pero él tenía una relación íntima con Dios. El rey David, el rey terrenal, estaba buscando intimidad con el rey de reyes. Porque necesita a Dios. Porque su mayor necesidad, más allá de la dificultad y la adversidad, es Dios mismo. No se centra en lo que puede hacerle su hijo Absalón. Se centra, su alma tiene sed de Dios. Por eso observen, dice, te buscaré con afán. La palabra buscar significa, es una búsqueda intensa, intencional y enfocada. No es emocional. David intencionalmente está buscando a Dios. No emocionalmente, si deseo a Dios o no quiero a Dios. Depende cómo me levante o cómo me sienta. Porque la circunstancia adversa muchas veces puede y afecta nuestra vida. Sin embargo, él se enfoca en Dios, intencionalmente busca a Dios, debido a la relación que tiene con él. La Biblia, hermanos, nos manda constantemente a buscar a Dios, con su más profundo anhelo. En el Salmo 42, también muy conocido, dice, y comienza el Salmo 42:1, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice. Observen ahí también el versículo 1, dice, mi alma y mi carne, apunta a todo su ser. Él toma lo que está viviendo, su contexto geográfico, por así decirlo, él está en el desierto, y hace un paralelismo con su vida espiritual. ¿Sí? La palabra ahí anhela, dice, mi carne te anhela.
apunta a que es una palabra intensa, significa quedar pálido. Esa es la idea. Yo te estoy buscando, Dios, a tal punto que es como que quedo exhausto. Es fuerte. Y generalmente cuando estudiaba esto no me identificaba yo con eso. Porque muchas veces no es nuestro deseo de Dios así. David, al tener esa relación íntima con Dios de búsqueda, se convenció que más allá de centrarse en la dificultad, en la adversidad, lo que él necesitaba era a Dios mismo. La misma persona de Dios. Él buscó a Dios, no se sentó en su problema. Y generalmente, no sé si le pasa a ustedes, a mí, generalmente nos centramos más en el problema y luego buscamos al Señor. Pero Él solamente dice, yo te busco, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti. ¿Sí? Hay una pasión de David que lo consume. Él necesita a Dios como el agua. También ahí, miren, dice, cuan tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Sí? Está usando un paralelismo de la geografía, pero está apuntando también a su vida espiritual, a su corazón. La palabra árida ahí es cansada. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor a las personas en un contexto de pecado le dicen, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El pecado, la preocupación muchas veces produce un peso en nuestras almas, un cansancio, una carga que nosotros no podemos llevar. Y David aún así buscó al Señor, apuntando a que si no tiene a Dios, se muere, se deshidrata. ¿Cómo está tu alma? ¿Estás sedienta de Dios realmente? Como muestra lo de David, como cantamos recién. Miren, en el hombre, generalmente, siempre, hay una frase que dice, buscamos lo que creemos que nos satisface. ¿Es así o no? Buscamos lo que creemos que nos satisface. Nos vamos de vacaciones y ¿qué buscamos? Descansar, librarnos de todo, no tener horarios, placer. Cuando buscamos, no sé, ver una película que nos atraiga, descansar. O sea, buscamos lo que creemos que nos va a satisfacer. Y nuestro corazón siempre va a estar inclinado a ser satisfecho. Y por eso el hombre intenta siempre llenar ese vacío. Puede ser con entretenimientos, puede ser con el sexo, puede ser con un hombre o una mujer. Estoy solo, entonces yo me siento vacío y yo creo que eso va a cubrirme el vacío que yo tengo. Yo no quiero estar solo. Pero nada lo va a satisfacer. Y aún mismo como creyentes. Yo no puedo satisfacer la mayor demanda que mi esposa tiene, que es espiritual, porque yo no soy Cristo. Cristo satisface a mi esposa. ¿Se entiende? Él debe ser su mayor satisfacción. Pero aún mismo también como creyentes, caemos en muchas veces llamado ese desierto espiritual también, ¿no? Donde nos sentimos secos. Creo que fue una de las preguntas que tuvimos en el retiro de jóvenes, cuando hablábamos en un taller, de que si un creyente puede caer en un desierto espiritual. Y sí, ¿no le ha pasado que te sentís seco? Y generalmente pasa eso ¿cuándo? Cuando dejamos la palabra. Cuando dejamos la palabra. Dejar a Dios es dejar la palabra. Dejar la palabra es dejar a Dios, porque dejamos al Dios de la palabra. Y muchas veces no lo vemos tan grave, de no buscar al Señor, de no leer las Escrituras.
Pero yo te pregunto, te digo, ¿vos estás dejando a Dios? No, decimos, cuando no leemos, pero estamos dejando al Señor. Porque Dios se revela a través de su palabra. Observa el versículo 2. Dice, así te contemplaba. Estamos viendo el efecto que produce el hecho de una comunión con Dios íntima, y meditar en Él es el deseo por Dios. Y el versículo dice, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Ese sed, ese anhelo sigue, porque está conectado con el pasado. Él está pensando en el santuario cuando iba a adorar a Dios. Muchos dicen, bueno, que puede ser el tabernáculo. Y él experimenta, observa en versículo 2, el poder y la gloria de Dios. Lo que está apuntando eso es que él está meditando en el carácter de Dios, de cómo es Dios. Cuando él iba a adorar a Dios, en la presencia de Dios, él meditaba y pensaba, como dice ahí, en el carácter de Dios, en el poder de Dios y en la gloria de Dios. Observen que David, su situación geográfica puede cambiar, pero su corazón no. Él estando en el desierto o estando en el santuario, está buscando al Señor. Esa es la idea. Su corazón busca a Dios. No solamente en la iglesia, sino también en la fábrica, en el colectivo, en el auto. Cuando llevo a los chicos al colegio, él tiene un constante deseo de pensar en Dios, de cómo es Dios. Por eso observen que dice, tu poder y tu gloria, habla de los atributos de Dios. Y pensar en cómo es Dios, cómo es su carácter, meditar en Él, llena su corazón. Llena su corazón. Por eso acá hay un principio. Meditar en Dios produce un deseo ardiente de buscar a Dios. Pensar en Dios produce un deseo ardiente de buscarle. Por eso yo también le decía que esto no es automático. No apretamos un botón y decimos, yo tengo ahora el deseo de Dios. No es así. Y muchas veces cuando perdemos ese deseo por Dios, por las Escrituras, que nos cuesta leer, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta orar, bueno, ¿cómo reavivamos eso? Es buscando otra vez al Señor en la Biblia, no hay otra, hermanos. No es algo emocional, es algo que yo tengo que hacer. Si sienta o no lo sienta, porque eso va a traer satisfacción y va a producir algo en mi alma. Nosotros muchas veces somos muy emocionales. Cuando una persona, debería pasar esto en un matrimonio, ¿no? Pensás en tu esposo o en tu esposa, pensás en el día, no estás con él. Bueno, qué bueno que esté conmigo, cuando vuelva y estemos juntos. Ese pensamiento debería producir un deseo de estar con esa persona. Porque estás pensando en Él. Y lo mismo pasa con Dios. Y eso es lo que apunta el Salmo también. Y la Biblia habla mucho de la meditación. Lo que pasa es que nosotros decimos meditación y nunca está asociado al cristianismo, esa palabra. Generalmente está asociado ¿a qué? Al hinduismo, a las religiones orientales. Pero la Biblia habla mucho de la meditación. Por eso el hermano Sergio leía Josué 1:8. Le dice, fuerte y sé valiente. Medita en la ley de Jehová de noche y de día. Dios le está diciendo eso a un soldado que tiene que conquistar la tierra prometida. Meditar, sí, porque en eso se basaba el éxito. En buscar a Dios, en obedecer a Dios. ¿Qué es meditar? Es una disciplina espiritual, quizás muchos no saben, el cual implica ocupar un tiempo pensando en la persona de Dios. Eso es meditar. Ocupar un tiempo pensando en la persona de Dios. El término significa analizar, pensar detenidamente. Esto se realiza de manera consciente y considerando la información reunida, escucha bien, durante el día de las Escrituras. De las Escrituras. Yo medito, pienso en Dios en base a lo que conozco de Dios de las Escrituras. Eso es meditar. Y eso moldeó e influyó a David en toda su vida. Observen versículo 3, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Y este texto es precioso.
Este texto es el que domina todo el Salmo. Es el que declara la verdad doctrinal del texto. Tu misericordia es mejor que la vida. La palabra misericordia traducida significa en el hebreo gesed. Muchos saben acá lo que significa. Pero lo que apunta a la misericordia, el gesed, es el amor leal de Dios. Es un amor de pacto de Dios, que Dios hizo con su pueblo. Ese es el gesed de Dios, la misericordia de Dios. No importa si su pueblo lo ame o no a Dios. Porque Él es misericordioso. Y eso es gracia. Y eso lo sabemos por las Escrituras, que Dios es un Dios misericordioso, que ama a las personas, más allá de la persona le amen o no. Y Él hizo un pacto con su pueblo. Él quiere que su pueblo le ame. Por eso Él llega a decir, observen, porque tu misericordia es mejor que la vida, dice. Spurgeon dijo, la misericordia necesita de la miseria para tener ocasión de obrar. La misericordia necesita de la miseria para tener ocasión de obrar. Por eso también David dice esto, porque Dios tuvo misericordia de él. Porque él fue miserable, como nosotros. ¿Recuerdan cuando David pecó contra Betsabé y manda al profeta Natán? Y hace toda esa analogía y toda esa parábola de la corderita, y David hace un juicio y dice, ese hombre debe morir, y Natán que le dice, tú eres ese hombre. ¿Y qué le dice luego? Dios dice, está bien, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, porque él debía morir. Dios tenía que quitarle la vida a David, y no lo hizo, porque tuvo misericordia. Por supuesto que ese pecado trajo consecuencias en la vida de David, pero Dios tuvo misericordia. Por eso él acá y dice, mejor es tu misericordia que la vida misma. Solo un creyente puede decir esa afirmación. Lo que David está diciendo es, si a David le dan a elegir entre la vida de él y a Dios, ¿a quién elige? A Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios va a ser por siempre. Esta vida se termina. Este cúmulo de años que Dios permite que pasemos aquí en esta tierra, se va a terminar un día. Y en cualquier momento. Sin embargo, la misericordia de Dios va a permanecer por siempre con su pueblo. Por eso, en el Salmo 73, versículo 25, Asaf dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, dice. Pero hay un contexto en esa frase, porque el Salmo viene hablando en cuanto que él, Asaf, para que ustedes entiendan, el que escribe el Salmo 73, era el líder de alabanza de Israel. Era como nuestro Nicolás Aguilar. Era un hombre piadoso. Y él dice, yo tuve envidia de los pecadores. Y ellos prosperan y les va bien y cambian de autos y tienen buenos trabajos y tienen salud. Y yo he lavado mis manos en inocencia y no sirve de nada ser fiel al Señor. ¿Y cómo se da cuenta de eso Asaf? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios los ha puesto en deslizaderos. No es fácil buscar al Señor. Luchamos contra nuestros pecados, luchamos contra nuestra vida, contra envidia, contra todo lo que vivimos. Pablo dijo en Filipenses, para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Moisés, cuando Dios ya le dice, yo no voy a ir con ustedes. No, Señor, dice, si tu presencia no hay con nosotros, no nos saque de aquí. Lo que él está diciendo, yo no quiero ir a la tierra que fluye leche y miel, tener bendiciones materiales, yo quiero tu presencia, Dios. No me importa lo otro. Él solamente desea a Dios. Por eso también, como dice Pablo, el vivir solamente es Cristo. Y recién Nicolás también leía en Galatas 2, dice, yo ya no vivo más, sino Cristo vive en mí. Y eso es lo que está diciendo David aquí.
Por eso el Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Un autor dice: deseamos lo que queremos, buscamos lo que amamos y alabamos lo que nos gusta. Por eso él dice, termina el versículo 3, dice: mis labios te alabarán. Mis labios te alabarán. ¿Es nuestro deseo de Dios así? ¿Ha sido tu deseo en la semana de Dios así realmente? ¿Qué es lo que primero empezamos el día? ¿Anhelamos solamente su persona? ¿Quién es Dios? ¿O muchas veces queremos que nos saquen de las circunstancias que Él permite que estemos viviendo? Por eso le buscamos. Y cuando pasa eso, nos olvidamos de Dios. Y eso revela en nuestro corazón que realmente no estamos buscando a Dios. Estamos buscando a Dios que nos saque de ese problema. Meditamos realmente en el día y eso afecta mi andar. O muchas veces leemos las Escrituras para cumplir. Hermano, no leemos las Escrituras porque el pastor me va a preguntar. No leemos las Escrituras como un deber. ¿Sí? Leemos y vamos a la Biblia porque ahí es donde somos transformados. Porque es la palabra viva de Dios. Por eso los discípulos dicen: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y ahí es donde el Señor nos moldea y nos muestra su gloria y nos muestra nuestros pecados. Y ahí es donde aprendemos a perdonar a nuestras esposas. Y ahí es donde aprendemos a ver realmente, tener una cosmovisión bíblica de lo que es la vida. Aprendemos a perdonar, aprendemos a amar, aprendemos a servir. Pero necesitamos la Biblia como el agua. No para cumplir o para tachar que yo estoy leyendo la Biblia. ¿Se entiende? Ese es el punto acá. David tiene un deseo de la persona de Dios. Recuerden el contexto. Y es un salmo en el cual él no pide nada. No pide nada. Pero observen el segundo efecto de nuestro anhelo por incrementar nuestra comunión. Es estar satisfecho en Dios. Hay un deseo, hay una satisfacción y hay un gozo. Hay una satisfacción en Dios. Versículo 4 al 8. Dice: así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, dice, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi ayuda, a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Su deseo, observen, producto de su comunión y su meditación, da como resultado el hecho de bendecir a Dios. Observen la conexión que hay con el versículo 3. Él llega a decir: tu misericordia es mejor que la vida. Entonces el versículo 4 dice: así te bendeciré mientras viva. O sea, lo que está diciendo es, como sabe que Dios es mejor que la vida misma, tú me das la vida, yo con esta vida yo te voy a bendecir. Esa es la idea. Yo te voy a glorificar. Yo voy a glorificar tu nombre. Por eso también dice: en tu nombre alzaré mis manos. Es una expresión de adoración y de rendición a Dios. Él adora a Dios como consecuencia de que él entiende lo que Dios ha hecho por él. Que él tuvo misericordia y que es mejor la misericordia que la vida misma. Dios es mejor que la vida misma. Por eso en el versículo 5 utiliza un símil, una comparación, para mostrar que su alma está tan satisfecha como lo estaría con su cuerpo con un rico banquete. Por eso dice: como con médula y grasa está saciada mi alma. Ahí está el punto, la satisfacción en Dios. Como con médula y grasa está saciada mi alma. La palabra ahí, médula y grasa, quizá para nosotros es algo
no nos trae buenos pensamientos, ¿no? Pero la idea ahí es un manjar de fiesta para un judío. Seguramente es la parte más rica de la carne. No sé, pensemos nosotros en un bife de chorizo, en la comida por excelencia. No quiero hablar mucho porque no los quiero distraer. Pero la idea es esa. Él está asociando su satisfacción en Dios, llevándolo diciendo, yo estoy... ¿Vieron cuando comemos y decimos, ya no me entra más nada? Yo estoy lleno, yo estoy satisfecho. Esa es la idea. Yo estoy satisfecho en Dios. Dios me satisface. La verdadera necesidad de su alma está saciada. ¿Saben por qué? Porque solo está llena por solamente la persona que puede llenar eso, que es Dios. Agustín dijo, nuestros corazones no hallarán descanso hasta que descansen en ti. Nuestros corazones no hallarán descanso hasta que descansen en ti. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre va a estar inclinado a buscar una satisfacción, a ser lleno. Y muchas veces buscamos esa satisfacción en algo que no es Dios. Por eso el profeta Jeremías le dice a su pueblo, 2 males ha hecho este pueblo. Me han dejado a mí, que soy la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, que no llenan. Y muchas veces nuestras vidas son como cisternas rotas, que uno pone algo y se va. Y no se llena, no se satisface, porque el único que satisface es Dios. Es Dios. Y podemos buscar, hay muchos escapismos que el mundo busca, y también como creyentes. Por eso el hombre busca en drogas, en vicios, en entretenimiento, estatus social, dinero. Y creo que estamos viviendo en la generación en la cual más se ve y la gente sufre de trastornos de ansiedad, ¿no? De depresión. Y también de suicidios, y en jóvenes. Porque tienen un vacío que no puede ser llenado, que solamente Dios lo puede llenar. Y así fue mi vida y seguramente así fue la tuya. Y si no conoces al Señor, quizás tu condición es esa hoy en día. Estás buscando llenar tu alma con algo que no es saciado, que solamente Dios lo puede hacer. Pero tu pecado te separa de Dios, como cantábamos. Clamar al juez por rescate. Porque Dios es sublime, es alto, es glorioso. Y no necesita de nosotros. Él es bendito. Él estaba suficiente con el Hijo y con el Espíritu Santo. No tenía necesidad de crear al hombre. Sin embargo, lo crea para tener comunión con Él. Pero el hombre le dio la espalda a Dios. Todos sabemos, en Génesis capítulo 3. Y pecó. Y ese pecado nos separa de un Dios santo. Y ese pecado te condena. Porque la Biblia dice que si el hombre que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Habla de muerte física, pero también habla de una separación eterna de Dios, porque Dios es santo, y nada sucio va a entrar a la presencia de Dios. Entonces, si estás en pecado y Dios decide quitarte tu vida, tu destino es el infierno. Separación eterna de Dios, por siempre. Pero Dios decidió enviar a su Hijo, a su amado Hijo, a morir por nuestros pecados. Como también cantábamos y nombraba Nicolás, Dios Padre cargó todos los pecados nuestros, de toda la humanidad, en su Hijo. Y su Hijo absorbió la ira del Padre, la ira de Dios. Nosotros viene una tormenta y nos asustamos, que nos puede volar el techo, todo. Imagínense la ira de Dios sobre el pecador. Cristo absorbió esa ira. El justo, el que no cometió pecado,
por nosotros, por los pecadores. Y aquella persona que cree y se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como único, suficiente Salvador, Dios le perdona los pecados, le da vida nueva, le da un corazón nuevo, cambia sus propósitos, cambia sus prioridades, cambia su mente, cambia su vida. No agrega una religión a su vida. Cristo es todo. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. No de manera perfecta, porque seguimos pecando. Pero Cristo ya pagó por nosotros. Él nos declara justos. La justicia de Cristo es acreditada, es imputada a nosotros, a nuestro favor, siendo nosotros pecadores. Y ahora sí podemos tener satisfacción en Dios, porque le conocemos. Por eso la respuesta a esa satisfacción es alabanza de nuevo. Miren versículo 5 cómo termina. Con labios jubilosos te alaba mi boca. Con labios te alaba mi boca. Versículo 6. Por eso dice aquí David, luego de pensar en el santuario, habla que medita en Dios cuando se acuesta. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, dice, en ti medito durante las vigilias de la noche. La idea es que David siempre tenía el pensamiento en Dios. Recuerden, quizás estaba acostado en una cueva, no lo sé, no lo dice, sí que estaba en el desierto, pero las circunstancias adversas, desfavorables, no opacaron su corazón del deseo de Dios. No importa el lugar físico en que se encuentre, él se acuerda de Dios, él basado en lo que conoce de Dios, de lo que sabe de Dios. Yo creo que muchas veces la Biblia no hace efecto en nuestro corazón, porque no sé si les pasa. Lees alguna vez la Biblia, te vas, sí, pero no me queda nada. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo lo hago carne viva? Y muchas veces porque no pensamos en lo que estamos leyendo, no meditamos en Dios. Por eso un puritano, Thomas Watson, dijo, un cristiano entra en meditación como un hombre entra a un hospital para que pueda ser sanado. La meditación cura su alma de su mortandad y su mundanalidad. A veces nuestra lectura es tan fría porque no pasa por el fuego de la meditación. ¿Te pasa? Que a veces leemos. Él dice, la memoria es como un cofre donde se guarda el maná. La meditación es disgustar el maná. No es lo mismo una verdad recordada que una verdad meditada. Yo puedo recordar lo que me están enseñando, pero otra cosa es pensar lo que me están enseñando. Y constantemente. Lo que pasa es que nosotros leemos, hacemos todas nuestras vidas y no meditamos. Por eso muchas veces no aplicamos las Escrituras. Meditar es acordarse de Dios, pero es una disciplina. Porque todo el día estamos pensando en algo, ¿o no? El punto es en qué. Y pensamos en qué tengo que hacer, y en lo otro, y en la cuenta, y en el trabajo, y ya llega la noche y ya estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, y esto, y lo otro, y los chicos del colegio, y esto. No te estoy diciendo que constantemente seamos místicos, no está apuntando a eso. Sino que lo que leemos, lo pensemos, lo meditemos. En la persona de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 8, acuérdate de Jesucristo. A un pastor, a un delegado apostólico dice, acuérdate de Jesucristo. La idea es tenerlo presente, Timoteo. En el contexto en que Timoteo está queriendo tirar la toalla, ¿recuerdan? Está siendo acobardado en su ministerio. Acuérdate de Jesucristo. Tenerlo presente, lo que Él ha hecho en tu vida. Él te ha llamado, Él te va a sostener. Pensá, meditá. En Apocalipsis 2:5
le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda. Y generalmente en nuestras vidas, cuando no andamos bien con el Señor y nos ponemos a retrotraer, generalmente siempre es que dejamos las Escrituras. Dejamos la palabra. Lo que estoy viviendo es la consecuencia, es la punta del iceberg, pero en el fondo es que dejamos a Dios, dejamos su palabra. Observen el versículo 7, noten la progresión en el Salmo. Por eso, debido a que la misericordia de Dios es mejor que su vida y Él decide con su vida bendecirlo y alabarlo, versículo 7 dice, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A pesar de las dificultades, su poder y su amor eclipsan estas dificultades y Él lo adora. Y eso es precioso. Es difícil que nuestros problemas se eclipsen, ¿no? Quizás van a seguir. Es una prueba que el Señor te... Y es difícil eclipsarla y pensar en el Señor. Bueno, David lo hizo. Por eso esto no es inalcanzable, hermanos. Es para todos nosotros. Observen el versículo 8, y no es una fe ciega, es una fe basada en conocer a Dios, en conocer su carácter. A ti se aferra mi alma, dice, tu diestra me sostiene. ¿Por qué dice David esa declaración? Porque él conoce a Dios. Porque él sabe quién es Dios. Porque su vida está en sus manos. Él confía y cree en la soberanía del Señor. Por eso dice esa declaración. Pero observen versículo 9 al 11. Ahí está el tercer efecto, ¿no?, de una comunión íntima, de meditar en Dios. Dios es su deseo, Él desea a Dios. Dios lo satisface, está completo, más allá de la dificultad. Pero Dios es su gozo. Está puesto su gozo en Dios y no en las circunstancias. Observen versículo 9, pero los que buscan mi vida para destruirla, caerán en las profundidades de la tierra, dice. Versículo 10, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras, pero el rey se regocijará en Dios. Ahí está el punto. Pero más allá de todo lo que está pasando, él se va a regocijar en Dios. Y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Por eso mi contentamiento en Dios, mi deleite en Dios está relacionado con mi intimidad con Él, no en las circunstancias. Y recordad esta verdad central. Recuerden que Él está siendo perseguido, pero Él dice que sus enemigos van a ser destruidos. Eso es lo que dice en el versículo 9. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán en las profundidades de la tierra. Y fue así. ¿Recuerdan cómo terminó su hijo Absalón? Dios hizo eso. Pero la meditación, el pensar en Dios, lo que dice el versículo 6, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, trajo confianza a su corazón. Le cree a Dios, sabe quién es Dios, pero no una fe ciega, sino una fe basada en el conocimiento de quién es Dios. Por eso, hermanos, siempre el problema es teológico. El concepto que yo tenga de Dios va a afectar mi vida, cómo yo enfrento mi vida. Y David, y esto también es algo precioso que nos cuesta practicar, no se centra en las circunstancias, él busca a Dios. Después de las circunstancias Dios sabrá si lo quita o no lo quita, si lo mata o no lo mata. Por eso Job que dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y Job nunca supo por qué fue probado.
Nosotros sí sabemos porque leemos a Job. Pero eso fue para conocer más a Dios. Por eso él termina diciendo, ¿no? De oídas yo te había oído, ahora mis ojos te ven. Y Dios le sacó hijos, le sacó la riqueza y le sacó la salud. Pero él conoció a Dios. Pero acá Dios, como dice, es su gozo. Versículo 10, observen, dice, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Ella afirma que Dios se va a encargar de sus enemigos. Dios va a hacer un juicio aplastante. Serán como comida de animales. Algo deshonroso para esa época, ¿no? Era no ser sepultado. Y acá él diciendo que van a ser comidos por las zorras. Vean otra vez, él no está pidiendo nada. Dios, te pido por que me saques de los enemigos de mi hijo, de Absalón. Señor, tú sabes. Él está afirmando algo. Él tiene gozo porque su causa está en manos de Dios. Muchos comentaristas dicen que estos textos del 9 al 11 es como que arruinan el Salmo. Porque viene hablando de desear a Dios, de conocer a Dios, de que mejor es la misericordia de Dios que la vida misma, que Él alaba, que Él medita en Dios y como que está desconectado de estos textos porque habla de la destrucción, de que van a ser entregados, de que Dios va a cometer un juicio, pero no es así, es intencional. Es intencional esto. ¿Por qué? Porque ahí vemos, y en el Salmo, y en muchas otras partes de la Biblia, la realidad de la vida. Que hay problemas, que hay dificultades, que un creyente, por más que sea rey y tenga el corazón conforme al de Dios, pasa problemas y dificultades. Esa es la vida real, no es la vida ideal. La vida ideal, hermanos, no existe. El matrimonio ideal no existe. La iglesia ideal no existe. Pero sí una persona que busca al Señor, que busca contentamiento en Dios, que busca todos los días a Dios. Las redes sociales no es la vida real, hermanos. Yo conozco muchas personas, lamentablemente, que vieron que se colocan en estado, no digo que está mal, y que vos en el fondo sabés que la cosa no está bien ahí. Pero quieren mostrar algo que no es la realidad. Entonces, no vamos a encontrar gozo cuando se acaben los problemas. ¿No tuviste alguna vez el pensamiento, yo estoy pasando por un problema, estoy pasando por una dificultad, estoy pasando por una prueba? Cuando pase esta prueba yo me voy a dedicar ahora sí al servir al Señor. No es así la vida, porque los problemas muchas veces no se terminan. Y el gozo no está cuando se termina el problema, el gozo está en el Señor. Por eso Pablo, en el Nuevo Testamento, manda y dice, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No vamos a encontrar el gozo sentado en una playa o yendo a una montaña. No. Pablo estaba gozoso en una cárcel. Porque la circunstancia no es el motivo de mi gozo está en el Señor, que permite que yo esté en esa circunstancia. Por eso también Pedro, ¿no? Dice, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas. Santiago dice, Pedro también lo dice, en un contexto de persecución. Y observen en versículo 11, habla en primera persona de él. Pero el rey, dice, se regocijará en Dios. Él es el rey. Es como que termina raro este salmo, ¿no? Pero es el triunfo de Dios sobre sus enemigos. David confiaba en sus promesas. Los creyentes se alegran en Dios a pesar de lo que les toque vivir. Ese es el punto. Un verdadero creyente se goza en el Señor a pesar de lo que le toque vivir.
Porque el gozo no es estar todo el día sonriendo. La Biblia dice que el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Dios lo produce. Es algo sobrenatural. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5:22. No se fuerza, no se fabrica, Dios lo hace. Y en una relación con Dios, en una intimidad con Dios, en un deseo de Dios, en que Dios está satisfecho, yo me gozo en Él. Más allá de lo que yo pueda vivir. Por eso realmente el desafío es buscar a Dios por lo que Él es, no por los problemas, que me saque los problemas. ¿Eso también es lo que se predica hoy o no? Cristo es la solución. Sí, Cristo es la solución del mayor problema del hombre, que son los pecados, no de la salud física, del dinero, de los problemas matrimoniales. ¿Estamos realmente buscando a Dios por lo que Él es o realmente estamos buscando por lo que Él supuestamente nos puede dar? ¿Es Dios realmente nuestra satisfacción plena? Como vimos ahí que dice, con la grosura y la grasa estoy lleno, como termina un manjar. ¿Estoy completo realmente en Dios? ¿Podemos decir que es mejor que la vida misma? ¿Cómo está nuestro tiempo de comunión y meditación en Dios? Bueno, empecemos con metas cortas y alcanzables. Si no estás leyendo, lee. Leamos. Y llévate un pensamiento de lo que lees en el día. Y es un ejercicio. Y pensar en Dios, y pensar en Dios, y buscar su palabra, y pensar en Dios. Y eso va a producir en nuestras vidas el Espíritu Santo obrando, porque Dios es su palabra. Busquemos al Señor, lo sientas o no. Es como vimos, mi alma te buscará. Es algo intencional, enfocado, no es algo emocional. ¿Es tu vida realmente gozosa o el gozo está dependiendo de lo que te toque vivir? Que este salmo avive nuestra sed por el Señor, nuestro hambre por Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra bendita. Y Señor, realmente te pedimos perdón porque vemos en este salmo, Señor, el corazón de David y muchas veces, Señor, no tenemos esa sed de ti, ese hambre, esa sed de tu persona, Señor. Muchas veces nuestro corazón va atrás cosas que no llenan el corazón, cisternas rotas, Señor. A veces con buenas intenciones, pero te dejamos a ti. Y muchas veces, Señor, nuestro gozo no está puesto en ti, sino en las circunstancias que tú permites vivir. Y eso revela, Señor, la verdad de nuestro corazón. Señor, aplica tu palabra. Señor, glorifícate. Y que ya de esta tarde, Señor, esta semana podamos comenzar diferente. En no solamente, Señor, leer la palabra, sino que haga efecto en nuestros corazones, porque tiene el poder para hacerlo. Que meditemos, que pensemos en ti, Señor, y que eso afecte nuestras vidas. Señor, la sed viene, Señor, por buscarte, Señor, y realmente entender quién eres tú. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.